Alguna vez hemos escuchado o nosotras mismas hemos dicho, el niño está chiquito y no entiende o no está poniendo atención o al rato ya ni se va a acordar, ¿verdad? Mucho gusto, hola, buenas tardes. Gusto en saludarlas nuevamente, aquí estamos de regreso. Bueno, pues de lo dicho anteriormente, nada de eso es verdad. Antes, en nuestros tiempos, pues si a veces así se referían de nosotros es porque tal vez sí éramos así como que un poquito más taruguillos que los niños de ahora. Porque los de ahora ya como que traen un chip integrado, quién sabe dónde. Y lo único que les hace falta es nacer hablando y caminando. Porque la verdad que los niños de ahora nacen con una inteligencia admirable. Pero bueno, voy a entrar a mi historia para que entiendan de lo que les estoy hablando. Mi mamá es madre soltera. Ella siempre ha dicho que el amor de su vida fue mi papá. Ella nunca, la verdad que nunca me habló mal de él, nunca dijo algo negativo sobre él, nunca me puso en su contra, nunca me habló nada negativo hacia mi papá. Por el contrario, siempre habló maravillas y siempre habló de él como que si de veras hubiera de haber sido un príncipe salido de un cuento de hadas. Ella siempre lo ha reflejado así, siempre ha hablado así de mi papá y pues es algo admirable porque pues yo creo que no todas nos tenemos esa perspectiva hacia nuestros ex, ¿verdad? Pero bueno, la historia que les quiero platicar ahorita se remonta a cuando yo tenía 6 años de edad. Mi papá, de cuando yo estaba chiquita, siempre fue un papá ausente. Cuando yo tuve más, se puede decir, comunicación con mi papá, fue entre más o menos mis 15 a mis 17 años aproximadamente. Fue cuando fuimos más cercanos con mi papá. De allí para atrás, nada que ver. Pero bueno, yo siempre supe quién era mi papá, yo siempre lo conocí y todo. Pero esta historia es de cuando yo tenía 6 años y después nos brincamos más arriba, pero bueno. Empieza así, la historia empieza así. Cuando yo estaba chiquita, que tenía 6 años, llega mi mamá un día y llega bien contenta, emocionada, ilusionada. Y pues empieza a arreglarme y me dice, mira, vamos a ir con tu papá, vino a verte. ¿Y qué crees? Te tiene una sorpresa, viene con tu abuelito y viene con una prima de él que viene de Estados Unidos y la vas a conocer, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Y pues ya viendo yo el entusiasmo de mi mamá, pues sí me emocioné, pero como si han visto otros videos atrás, yo les he hecho saber que pues yo le tenía como cierto miedo a mi papá, ¿verdad? Pero bueno, mi mamá estaba bien emocionada y pues yo también me emocioné junto con ella. Y yo era una niña muy seria y muy callada. Entonces, ya, llegó mi papá en su carro con su prima y su papá de él. Y nos subimos y nos fuimos, me acuerdo que era como un mirador a donde fuimos. Y ahí convivimos, pues, ahí estuvimos con mi abuelito, con la tía, una tía muy guapa, muy bien, muy presentable, muy bonita y pues encantadas, ¿no? Tanto nosotros con ella como se veía que ella con nosotros. Y ya, pues mi mamá estuvo un rato allá aparte con ella platicando. Pues yo me imagino que mi mamá platicándole su historia, ¿verdad? Con mi papá o no sé. No, ahí sí no les puedo decir yo detalles porque eso no me acuerdo haberlo escuchado. Yo me acuerdo que acá estaba con mi abuelito, mi papá y todos conviviendo. Y no les puedo decir sobre eso. Pero estuvimos un buen rato conviviendo con todos ellos. Y ya, al final de cuentas se hizo noche, pasaron y nos dejaron a mi mamá y a mí en donde nosotros vivíamos y se fueron. Y pues bueno, a mí se me quedó muy marcada esa historia, ese día,
esas caras, toda la convivencia, porque finalmente fueron las únicas personas familiares de mi papá que yo conocí cuando era chiquita. Y bueno, pasó el tiempo, después mi papá otra vez, así como por arte de magia, desapareció y a los años volvió a aparecer, luego desaparecía y a los meses volvía y así sucesivamente. Cuando yo tenía 17 años, mi papá me dice, ¿no te gustaría irte a vivir conmigo? Sería bueno que conviviéramos más, que nos tratáramos más como papá e hija, tú ya estás grande y pues que tengamos más vivencias juntos, tú me conozcas a mí, yo conocerte a ti. De primero pues sí me dio como cierto miedo, pero después dije, bueno, no está tan descabellada la idea. Dije, estaría bien. Yo tenía ganas de saber lo que era tener un papá porque pues yo veía a mis primas, yo veía amigas que tenían sus mamás, sus papás. Yo había tenido a mi mamá, pero yo nunca había tenido papá. Y bueno, dije yo, pues no es mala idea. Entonces me voy, le dije yo que sí, que aceptaba. Y me fui con él a vivir. Él iba a la ciudad donde yo iba en ciertas fechas porque allí era donde vivía su familia legítima. Entonces, pues ya pasó por mí y él vivía en otra ciudad y me llevó a la otra ciudad. Bueno, pues llegamos allá y a los poquitos días me dice mi papá, quiero decirte algo. Le digo, a ver, dígame. Y dice, pues yo aquí vivo con alguien. Y quiero que te lleves bien con esta persona. Ahorita vamos a ir a recogerla porque ella estaba en otra ciudad. Dice, y pues quiero que te lleves bien con ella. Que cosa que sí como que me impactó, ¿verdad? Porque yo pienso que eso me lo hubiera de haber dicho antes de yo decirle que sí me iba, cuando él me hizo la propuesta, cuando hablamos y concretamos algo. Yo pienso que es cuando él tenía que haberme dicho que tenía esa pareja. Pero bueno, no lo dijo, sí me cayó así como que de a 6. Pero tampoco dije nada porque pues yo dije es parte de... Yo dije que venía a conocerlo, yo venía a saber cómo era, yo no puedo poner ahorita peros. Yo vengo a conocerlo y pues esta es una parte que yo tengo que conocer de él. Y dije, bueno, le dije que estaba bien. Entonces me dice, bueno, te arreglas porque vamos a ir por ella. Ella estaba en otra ciudad. Y pues ya, nos fuimos por ella. Llegamos a una casa, a la entrada estaba una salita y me dice mi papá, aquí espérame, ahorita vengo. Y lo cual yo le obedecí, me senté allí en la sala esperando a que pues viniera. Cuando oigo pasos y sale la señora. Y ya pues, ¡ay, Ale! ¿Cómo estás? Mucho gusto, tenía tantas ganas de conocerte, de saludarte. Cuando me dijo tu papá que te habías venido con él, no, yo ni la podía creer, no sabes el gusto que me da tenerte aquí, bienvenida, muy amable, muy así. Pero ¿qué creen? Que se me regresa la película, que se me regresa el cassette así como de película así, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y a mí nunca se me olvidó la cara de mi tía, la única tía que había conocido por parte de mi papá. Y me le quedé viendo y dije, no puede ser, es que no es cierto lo que estoy viendo. Me quedé que no sabía cómo actuar, no sabía qué decir. Me dolió, no tanto el engaño hacia mi persona, porque era una niña en aquel entonces, sino que en ese momento yo me puse a pensar en la burla que le habían hecho a mi mamá, cómo se habían burlado de mi mamá, porque mi papá sabía que mi mamá lo adoraba y lo idolatraba, y que mi mamá siempre dijo que era el amor de su vida. Y entonces me quedé yo así de a 6 que no hallaba qué decirle. No hallaba si decirle que la había reconocido. También me ponía a pensar cómo mi abuelito, el papá de mi papá, se había prestado a hacer semejante papel
al haberlos acompañado y haberle visto la cara de tonta a mi mamá y el que ellos hubieran de haber pensado lo que les dije en el principio del video. Ah, está chiquita, cuando crezca ya ni se va a acordar. ¿Tú crees que va a poner atención a eso? Es lo que dicen. Pero no se pusieron a pensar que sí me acordé. Entonces me quedé un rato pensando qué hacer, qué decir, cómo actuar. La verdad que sí me puse muy nerviosa. Ya más al rato salió mi papá y no, pues que iba a ir a un mandado. Me dejó ahí sola en la casa con ella. Y entonces sí le dije yo, le quiero hacer una pregunta. Y dice, sí, dime. Y le digo, pero quiero que sea bien honesta conmigo. Y dice, a ver. Y le digo, ¿qué no es usted la que fue una vez haciéndose pasar por una tía mía que iba de Estados Unidos? Le dije que era prima de mi papá. Y pues la señora se puso como camaleón de mil colores. Y me dijo, ay, Ale, qué pena. Y le digo, ¿verdad que sí? Le dije, a mí nunca se me olvidó su cara. Dice, pero estabas muy chiquita, yo no pensé que te fueras a acordar. Le dije, pues a mí nunca se me olvidó. Le digo, y menos porque esa es la única persona que yo conocí por parte de la familia de mi papá, supuestamente. Y dice, ay, pues sí, es que mira, cuando yo conocí a tu papá, él me dijo que tú existías y como que yo no le creía. Luego yo le dije que yo quería conocerte y fue cuando me llevó. Dice, yo estuve platicando con tu mami me dijo todo lo que ella sentía por tu papá y todo lo que había pasado y todo. Dice, yo me sentí mal, dice, y yo hablé con él y le dije que pues mejor hiciera vida con tu mamá y contigo, que hicieran una familia, pero pues ya ves tu papá cómo es y que no sé qué. Y le dije yo, le digo, es que no me duele lo que me hicieron a mí, le digo, me duele lo que le hicieron a mi mamá, le digo, y que mi abuelito se prestó a hacer eso. Y dice, sí, yo te entiendo. Le dije, no, no me entiende. Le digo, no sabe, le dije, ¿cómo me pesa? Le dije que mi mamá haya confiado en platicarle cosas a usted, le digo yo, y que no eran las cosas como ella se las estaban pintando, como ella las estaba viendo, como ella las estaba escuchando. Pues ya, se quedó de hacer la señora también, que no hallaba ni qué decirme. Y pues, ¿qué me decía? A ver, díganme. ¿Qué razón había que la pudiera justificar o que pudiera solucionar lo que ya había pasado? Nada. Yo me quedé todos esos días que yo no hallaba cómo actuar, no hallaba qué decir. Cuando viera a mi mamá yo no sabía si tenía que decirle, si era mejor quedarme callada, si... no sabía. Ellos creyeron que pues toda la vida iba a estar así de chiquita o que estaba de a tiro muy tonta y que pues no, nunca me iba a acordar. El chiste es de que opté por no decirle nada a mi mamá. Y bueno, en el transcurso de eso, un día mi papá se pelea con la señora decide dejarlo y se va. Y ya en una de esas que fuimos a mi ciudad para yo ver a mi familia y él ir a ver a su familia, me dice mi papá, háblale a tu mamá, dile que quiero hablar unas cosas con ella. Y perdón. Y ya después, nos vemos tal día para irnos. Oh, ok. Ya fui y le dije a mi mamá. Ya salió mi mamá y todo. Pues después veo a mi mamá muy contenta, entusiasmada, muy así. Y viene y me dice, ¿qué crees? Hablé con tu papá. Le dije yo, ¿y? Y dice, no, dice, pues fíjate que él me dice que, pues que es un buen momento, dice, para que reanudemos todo y que pues seamos una familia. Dice, porque dice que ahorita que tú ya estás con él y que ya agarraron confianza, que ya más o menos se empiezan a conocer, pues que estaría bien que yo me fuera con ustedes y pues seamos la familia que nunca hemos sido. Cosa que a mí no me pareció.
Entonces me dice mi mamá, ¿tú cómo ves? Yo le dije que si tú estabas de acuerdo, está bien. Y le dije, pues, si me están pidiendo mi opinión, no estoy de acuerdo. Y dice mi mamá, ¿no? Se quedó mi mamá así como que ella pensó que le iba a decir, ay, sí, sí. Le dije, no. Y dice, ¿por qué? Le dije, ¿por qué no? Le dije, no estoy de acuerdo. Dijo mi mamá, oh, bueno, está bien. ¿Por qué no estaba de acuerdo? Porque yo sabía la verdad. Porque yo sabía que le habían visto la cara de tonta. Porque yo sabía que se habían burlado de ella. Ella no lo sabía, pero yo sí. Entonces, si yo aceptaba, era como aceptar la burla o como yo burlarme también de ella. Y era mi mamá. Entonces, no. Y, y se estaba queriendo burlar otra vez de ella. Porque no eran las cosas, no estaba siendo otra vez honesto con ella. Era porque se había peleado con la señora había decidido irse y por eso es que él estaba tomando esa decisión, ¿verdad? Entonces, no. O sea, mi papá de príncipe, como mi mamá lo pintaba, no tenía absolutamente nada. Y que Dios me perdone porque pues ya no está en este mundo terrenal. Pero pues era un sinvergüenza mi papá. Sí, era un don Juan, un sinvergüenza, un cretino, un no sé qué decirles. Pero le dije yo a mi mamá que no, lo cual mi mamá se resintió mucho conmigo. Entonces mi mamá decide venirse para Estados Unidos. Este, y ya, pasa el tiempo. Yo no duré más que 8 meses viviendo con mi papá, porque aparte de que su relación no influyó para nada en eso, porque la señora todo el tiempo fue muy buena gente conmigo, me trató muy bien. Ella después de ese pleito que tuvieron con mi papá, regresó con él y ella siempre se portó al 100 conmigo. Yo queja de ella hasta el día de hoy no tengo, porque no he sabido que ella haya dicho algo malo de mí o que yo le haya caído mal o nada. Creo que yo tampoco nunca me porté grosera con ella y siempre tuvimos una muy bonita relación con ella, cosa que le agradezco mucho. Pero con mi papá pues no fue así, porque mi papá, aparte de todo, pues era alcohólico y tenía muchos problemas, salimos mal, quiso en ese pequeño lapso que tuvimos de convivencia, pues él quiso como que agarrar todos los papeles de todas las etapas que nunca estuvo conmigo, y en ese pequeño momento que estuvo, quiso abarcar todo eso y pues no se puede, ¿no? Salimos mal. En una de esas veces que estaba tomado, pues me golpeó y dije no. Me regresé yo para mi ciudad. Mi mamá ya no estaba allí en México. Ella se había venido para acá. Y bueno, pasaron los años. A los años, yo me vengo con mi mamá y me doy cuenta por sus pláticas que mi mamá sigue resentida precisamente por eso, porque yo no había querido que ellos reanudaran en aquel tiempo su relación y que yo no quisiera que hubiéramos de haber formado una familia. Pero pues yo ya no estaba en edad de esa de que, ay, papá, mamá, hija, ya no estaba chiquita, ya no tenía esa tal vez ilusión que hubiera de haber tenido como cuando estaba chiquita. Yo veía que mis amiguitas o mis primitas o todos los niños tenían mamá y papá y todo eso. En aquel entonces lo hubiera requerido y ellos no lo pensaron, o mi papá no lo vio de esa manera, que yo necesitaba tener un hogar, así, ¿verdad? Y ahora la estaba viendo él a su conveniencia y ya desde otro punto de vista. Entonces, llego y mi mamá me dice, en una de sus pláticas, está platicando y dice, no, pues ella no quiso que me juntara con su papá quiso hacer una vida ya que ella estaba grande, que fuéramos una familia, y ella no quiso, pero la escuché como con cierto resentimiento hacia mí. La dejé pasar. Después estaba platicando con otras personas y volvió a tocar al mismo punto y lo dejé pasar, y así varias veces, hasta que un día dije no puede ser, porque mi mamá seguía platicando de él, como les dije en un principio, como el príncipe azul salido del cuento de hadas, el
hombre magnífico, el que no tenía errores, mi mamá siempre tuvo una visión hacia él intachable. Perdón, sigo mala de mi garganta. Entonces viene mi mamá y empieza a decir así. Entonces ya me harté yo esa vez y le dije, ¿sabe qué? Dejé que se fueran las personas y le dije, ya me enfadé de escuchar esto. Le dije, y le voy a decir el motivo por el cual yo no quise que se fuera esa vez a vivir con nosotros. Me dice, ¿por qué? Y le dije yo, ¿se acuerda de mi tía? Le dije, la que había ido de Estados Unidos y que fue una vez cuando yo estaba chiquita con mi abuelita, así, así, así. Le platiqué la historia. Dice, sí, sí me acuerdo. Le dije, pues, ¿qué cree? Que no era su tía. No era mi tía, perdón. No era su prima. Era su mujer. Le dije, y sigue siendo su mujer. Le dije, y esa vez que mi papá le hizo esa propuesta fue porque la señora se había enojado con él y lo había dejado. Entonces a usted la tomó ahí como el premio de consolación. Le dije, y no, le dije, a mí me pareció muy mal. Le digo, desde que yo me enteré, desde que yo vi, le dije, a mí me dio mucho coraje. No por mí, por usted, le dije, porque usted siempre ha idolatrado a mi papá. Le dije, entonces a mí me dio mucho coraje por usted, por lo que le hicieron a usted, porque se burlaron de usted. Le dije, más que nada a él. Le dije yo, y ahora le dije, pensaba hacer exactamente lo mismo. Le dije, después de que él sabía, le dije que yo sabía todo. Le dije, entonces ya era yo también la que me iba a burlar de usted. Entonces yo iba a consecuentar lo que él le estaba haciendo. Entonces yo iba a permitir que él otra vez delante de mí, le dije, se burlara de usted. Le dije, y no, le dije, yo no sé el que se cree, yo no sé el que se pensaba. Le dije, y a lo mejor yo actué mal también porque no lo enfrenté en ese aspecto. Le dije, pero no, yo no iba a estar de acuerdo. Le dije, pero al final de cuentas, le dije, si usted hubiera de haber querido realmente hacer las cosas, le dije, no era a mí a la que me tenía que pedir permiso. Le dije, ya era una adulta, él también, y como adultos ustedes hubieran de haber tomado la decisión y no me hubieran tomado en cuenta. Lo único que sí le puedo yo asegurar es que si usted hubiera de haber dicho sí, yo me hubiera de haber regresado de todas maneras acá y no hubiera de haber estado yo juntos porque yo no iba a ver cómo él se burlaba de usted. Nuevamente. Le dije, yo no sé por qué usted idolatra tanto a mi papá. Mi papá es un patán. Le dije, yo no sé por qué usted lo tiene en ese concepto de que es lo máximo, era lo máximo, el príncipe que todo mundo quisiera en su vida, porque no es cierto, de príncipe no tiene absolutamente nada. Ahí estaba bien enojada esa vez. Y le dije a mi mamá, y ya mi mamá como que se quedó, ¿verdad? Que no sabía qué decirme, no supo qué decir, no supo, ya se quedó callada, no me dijo absolutamente nada. Después de eso, ella y yo no íbamos a tocar el tema. Yo, como había salido mal con mi papá aquella vez que les dije que me regresé, él era el que se había hecho el digno, porque yo después lo busqué y todo, y él era el que no quería saber nada de mí. Bueno, ya hasta que pasaron los años y él me buscó, ya supo que yo estaba acá, consiguió mi número de teléfono, estuvimos en contacto, me pidió disculpas, yo también le pedí disculpas y reanudamos nuestra relación padre e hija. Yo trataba de estar al pendiente lo más posible porque yo casi nunca he sido rencorosa y pues como sea, como haya sido, el patán que haya sido, pues era mi papá. Y yo digo que pues él así fue por algo, no sé por qué, y no era yo la que lo iba a cambiar, y pues él era como él quería ser, y mi deber como hija pues era aceptarlo y perdonarlo como tal y cual era. Ya más adelante pues mi papá falleció y bueno, pues ahí terminó la historia. Pero a lo que les decía yo desde un principio es que a veces hay niños o nuestros hijos están ahí escuchando nuestras historias o lo que les queremos platicar a alguien y creemos que está chiquito, no entiende, no oye, no pone atención, pero uno trae las antenitas como el Chapulín Colorado, así,
bien atentas a todo lo que da. Y si nos damos cuenta, y si escuchamos, y si entendemos muchas cosas, muchas otras no, hasta después. Y nosotros nos las guardamos cuando estamos chiquitos. Son cosas que nos guardamos porque hay cosas que nos da miedo decir o, o platicar o expresar o preguntar. Porque antes no se preguntaba a los mayores las preguntas. Ahorita sí los chiquillos son bien metiches. Pero antes a uno no se le permitía opinar ni preguntar. Y pues sí, hay que tener cuidado. O si vamos a decir cierta información delicada o cosas que los llegue a impresionar o ay, no sé qué como qué término darles, pues hay que ser sinceros con ellos. Aunque estén chiquitos, hay que hablarles siempre con la verdad. Hay que siempre decirles las cosas tales cual son. Para cuando se las diga, si se las llega a decir otra persona o llegan a descubrirlo o llegan a saberlo o llegan a entenderlo a su manera, pues no les cale y no digan por qué me vieron la cara de tonta, por qué me mintieron, por qué me lo disfrazaron, por qué me lo cambiaron. Hay que ser 100% sinceros con nuestros hijos y leales a ellos para que ellos también lo sean con nosotras. Yo a mis hijas trato de hablarles siempre con la verdad, lo que es y tal cual es. Yo no les escondo nada. Ya más adelante que vayan sabiendo más de mi vida van a decir, ay, esta de veras se pasa. Pero no es que me pase. Es que prefiero yo decirles la verdad a mis hijas como es y no que se lleguen a enterar por otras gentes y les vayan a dar una información equivocada, una información que a propósito lo hagan para lastimarlas. Entonces mejor que lo sepan de mi boca, tal como es, tal como se ha vivido, tal como ha sido el proceso. Y si algo ellas me tienen que reclamar, si ellas tienen algo que recriminarme, si a ellas no les parece algo de lo que ha pasado, de lo que se ha vivido, pues que sea directamente conmigo y que no me tengan al rato en ese concepto de una mamá mentirosa que las engañó, que les pintó algo que no era, que hablé superficialmente de algo que nunca sucedió y que las marque para siempre a ellas. Entonces yo prefiero ser sincera con ellas. Algunas van a decir pues que cruda realidad, pero es eso, una realidad, una verdad en la que estamos hablando, en la que nuestros hijos están involucrados y son parte de. Entonces, si ellos forman parte, tienen que saberlo, pero con la verdad. No disfrazárselos porque luego, porque están chiquitos y los voy a lastimar. No, es que si se los dices desde chiquitos van a crecer sabiendo la verdad de ellos. Y cuando estén grandes no les va a doler igual, porque ellos crecieron con esa verdad. Pero si les escondes, si les pones amortiguador en todo el camino y así, y cuando ya crecen ellos, le quitas el amortiguador y caen de fregadazo y es cuando agarran coraje, es cuando no entienden el por qué, es cuando los papás les quieren explicar y les quieren dar una y otra razón, una y otra versión y no lo comprenden porque se dejan manejar más por el coraje, porque se sienten lastimados, se sienten usados, se sienten que les mentimos. Entonces, pues ese es mi punto de vista. Esa fue mi experiencia, fue lo que yo viví y a mí me pudo y es algo que no se me olvida. Que cuando todavía lo recuerdo, digo yo, de veras, ¿cómo se pasó mi papá de lanza con eso? Y pues cómo abusó del amor que le tenía a mi mamá. No sé si también ahí se pueda decir que abusó del amor que también le tenía a la señora. En ese punto no lo puedo descifrar, pero en el que le tenía a mi mamá, sí, porque
mi mamá siempre habló maravillas de él. Siempre. Y no se valía lo que le hizo. Yo digo que le hubiera de haber dicho la verdad, aunque a mi mamá le hubiera de haber dolido, porque no vivían juntos, y mejor le hubiera de haber dicho tal y como era la situación, y le hubiera de haber hablado de la persona, y le hubiera de haber dicho, pues sabes qué, ya que conocer a la niña, y ya hubiera de haber sido decisión de mi mamá si lo permitía o no. Pero él lo hizo, creo que muy patanmente. Pero bueno, díganme ustedes qué les parece, qué piensan, han vivido una historia parecida a la mía, o están atravesando por algo similar. ¿Qué piensan? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hubieran de haber hecho en el lugar de la mamá? ¿O qué hubieran de haber hecho en mi lugar? Porque es algo que sí está así como de cuestionarse. Y a lo mejor yo actué de una manera equivocada. Pero bueno, esa fue mi historia. Así fue como yo reaccioné. Eso fue lo que hice, eso fue lo que dije. Y sí, a mi papá le llegué a plantear las cosas porque van a decir, ¿y tu papá qué? ¿A él no le dijiste nada? Sí, pero él era el macho. Él era de que así lo decidí y no hay quien lo mueva de ese concepto. Entonces, pues bueno, aquí les abrí una parte más de mi niñez, de mi corazón, de mis historias, de lo que muchos años me guardé y que me calaba. Sí, a lo mejor no tanto que me dolía, pero sí me calaba. Había algo ahí que no me dejaba en paz. Y pues bueno, cuando te hacen algo en contra de tu mamá, aunque no sean las mejores amigas, no deja de ser tu mamá y no deja de dolerte. Y si algo te cala, es tu mamá, ¿verdad? Así es de que, pues bueno, los leo y ojalá que les esté gustando mi historia, lo que les platico, lo que les comento, lo hago con mucho gusto. Como les dije en los videos del principio, es para que vean que no son a las únicas personas que les ha pasado. Hay muchas historias similares a las tuyas. Y esta, les aseguro a que es una de muchas personas que han estado viviendo lo mismo o algo parecido. Entonces, hay cosas que se van guardando, que le van doliendo, que lo van marcando a uno y que lo hacen a veces ser esa persona dura, o esa persona frustrada, o esa persona que muchos ven amargada, y todo eso porque se te va juntando, se te va juntando, se te va juntando, y es como la olla de presión que le echa, y ya hasta que siente que va a explotar, y hasta que llega ese momento en el que decides ya explotar, soltar todo, y pues lo que pase. ¿Y qué me pasó a mí? Que encontré el alivio, encontré paz, entre muchas otras cosas, y ahora me siento con ese valor y esas ganas de platicarlo a ustedes, que me acepten mi historia, que me acobijen y de una manera respetuosa, y que les sirva de algo lo que yo les cuento, para que no se sientan solas o solos, porque todos fuimos niñas y niños y todos pasamos por circunstancias más o menos parecidas o de diferente manera, pero que nos marcaron a todos de una manera no muy agradable, ¿verdad? Bueno, pues los leo, espero dejen un comentario. Si no se han suscrito, pues suscríbanse y activen la campanita para que les llegue mi siguiente video. Muchas gracias, soy Ale Oliver y me dio un gusto enorme platicarles, saludarlos y contarles mi nueva historia. Que Dios los bendiga y hasta pronto, bye.